Bueno, muy buenas noches para todos. Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes y le damos gracias a nuestros pastores César y Emma Claudia Castellanos por este gran privilegio, esta invitación a poder compartir algo de nuestro testimonio y claro, lo más importante, poder es tener un sustento de la palabra de Dios que nos llena, que nos edifica y que nos muestra siempre el camino a seguir a diario. Así es, muy buenos días para todos, buenas noches. Uno de los desafíos más grandes que tenemos como seres humanos es llevarnos bien con el otro. Esta semana escuchábamos y hemos estado escuchando los seminarios, a los diferentes pastores, y con Sandra nos identificábamos, bueno, en muchísimas cosas que escuchamos de Rafael y su esposa, de Saúl y Gloria, ayer de Alain y Anita, y definitivamente hemos pasado pruebas, hemos hecho nuestras mejores entregas al Señor, nuestras siembras, hemos pasado tiempos difíciles y nos hemos tenido que levantar, hemos sido formados. Pero creo que como pareja, yo creo que ustedes se identifican con nosotros, uno de los mayores desafíos que tenemos es aprender a llevarnos bien con el otro. Es aprender a tener un buen trato, una buena relación, aprender a ser unidos. Así que quisimos entrar en nuestra enseñanza en este tema, divididos versus unidad, o división versus unidad. Y que el testimonio de nosotros y lo que podamos compartirles hoy nos sirva para que de pronto podamos allá en casa, las familias, reflexionar de aquellas cosas en las que nos estamos equivocando, aquellas cosas en las que tal vez no ha venido una bendición mayor de parte del Señor, porque aún seguimos divididos, porque aún permanecemos divididos, y mientras haya división es complicado. La Biblia dice en Mateo 12:25 que todo reino dividido en sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida en sí misma no permanecerá. Así que qué importante que aprendamos a unirnos, porque el Señor tiene grandes victorias para cada uno de nosotros, y esperamos que nuestro testimonio y bueno, nuestra vivencia sea un ejemplo para que ustedes puedan no caer en los mismos errores y unirse y alcanzar esas grandes metas que tienen como familia, como pareja. Nosotros teníamos muchas metas que en algún tiempo se retrasaron, ¿cierto, mi amor? No sé si te acuerdas de cuántas cosas o en qué áreas podamos contar o testificar, éramos divididos nosotros. Por ejemplo, en el área espiritual. Sí, yo veo que en el área espiritual, digamos, remontando toda nuestra vida y creo que los sueños que tiene cualquier persona es como poder encontrar el amor de su vida y que cuando lo encuentre, como unirse a él y poder como conquistar, poder alcanzar sus sueños, poder alcanzar la felicidad. Pero igual que todos, pues pasamos por esa vivencia de tal vez tener un pasado, una vida un poco difícil. Y cuando nos unimos, yo también tenía como esa sensación. Pero a través del tiempo, de casarnos, ya de comenzar a tener nuestros hijos, pues experimentamos fue todo lo contrario. Y en vez de estar como unidos, realmente nuestro diario vivir era como en división. Y me acuerdo pues en esa parte espiritual, dice uno, bueno, ¿en qué éramos divididos? En que la Biblia nos enseña que uno no debe unirse en yugo desigual. Y realmente yo era una persona totalmente alejada de Dios en ese tiempo. De pronto mi amorcito sí era más de ir a la iglesia, de leer la Biblia. Pero yo tengo recuerdos durante todo nuestro matrimonio de los conflictos que teníamos, porque tenemos nosotros 27 años de casados, y de esos 27 pues digamos, hace 21 estamos en la iglesia cristiana. Antes de eso realmente no conocíamos verdaderamente a Dios y tuvimos muchos conflictos de pareja. Entonces, pues claro, en todos esos años donde Tatiana quería como que tuviéramos una vida espiritual, pero yo era totalmente alejado de Dios. ¿Y por qué? Pues por un pecado, por una vida de vicios, de consumir drogas, de desorden, bueno, de orgullo, de tantas cosas que había incorrectas que era lo que le impide a uno realmente acercarse a Dios. Entonces, mientras que mi esposa trataba de acercarme a Dios, pues no, yo a veces tengo hasta recuerdos cuando me decía, acompáñame, acompáñame, voy a una iglesia. Y entonces íbamos a una iglesia católica
nos sentábamos ahí, pero no, yo me desesperaba. A los 10, 15 minutos Se me salía. paraba y me salía. Me quedaba sola. Entonces creo que esa era una parte en que nosotros estábamos divididos. No sé Bastante. qué otra área lo ves como nuestra Tan lindo el vida. Señor, definitivamente yo creo que llegamos al Señor divididos en todo. Nuestro Dios es un Dios de unidad y Dios se alegra de la unidad y hay bendición en la unidad. La Biblia dice en Mateo 18:19 que si dos se ponen de acuerdo en algo, en la tierra, aquí en la tierra, se pusieren de acuerdo, entonces el Señor que está en los cielos les escuchará y también lo hará. Pero si no nos ponemos de acuerdo, pues difícilmente vamos a alcanzar nuestras metas. Y yo creo que como pareja, no solamente en el área espiritual, ese es el fundamento de todo, pero como pareja también teníamos muchísima división. Entonces yo tenía una manera de pensar, de ser, de creer que Sandro debería ser. También no tenía claro como mujer las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, que somos diferentes emocionalmente, físicamente, sentimentalmente. Entonces yo quería que Sandro fuera conmigo como yo pensaba que debería ser y viceversa. Entonces las expresiones de afecto eran diferentes y eso afectó muchísimo nuestra relación de pareja. Entonces las palabras de afirmación empezaron a convertirse en palabras de negación, en palabras descalificantes, en palabras fuertes, tal vez nos hacíamos sentir mal, tal vez no había entre nosotros grosería, pero habían palabras bastante fuertes, descalificantes, que hirieron el corazón de Sandro y que en su momento también hirieron mi corazón. Entonces el hombre es muy del contacto físico, entonces se afecta el contacto físico también, porque tratamos como de vengarnos, como que permitimos resentimiento en nuestro corazón, y yo empecé a almacenar todas aquellas cosas, la soledad que tal vez viví recién casada, ¿no? Las mujeres nos casamos en una expectativa de vida muy diferente en pareja. Y cuando empecé a vivir tristemente con Sandro los primeros años, antes de conocer del Señor, una vida en donde Sandro era adicto a un vicio, y el tiempo que estuve sola y las palabras que me dijo y la importancia que le dio a ese vicio y aquellas, bueno, tantas heridas que no terminaríamos de contar hoy, se albergaron en mi corazón y ese resentimiento también deterioró mucho la relación de pareja. Empezó a haber silencio, empezó a haber tristeza, empezó a haber llanto de mi parte, silencio del lado de Sandra. A veces los hombres también tienden a callar y ese silencio hace daño, el no reconocer errores. Tal vez como hablaba ayer, o ayer no, la semana pasada, Rafael, y hablaba del perdón, ¿no? Cuánto nos faltaba a nosotros también perdonar. Y todas esas cosas se fueron acumulando. Y creo que como pareja fallamos en todas las áreas. La expresión y las manifestaciones de amor no eran las mejores. Nos ofendíamos, nos hacíamos daño, habían tiempos hasta de distanciamiento donde no nos hablábamos. Y ese fue nuestra llegada a la iglesia. Una pareja que a un tiempo corto de haberse casado ya tenían muchísimos problemas y todo gracias a la división que permitimos. La división es una fuerza destructiva que entra si tú le abres la puerta. Y creo que nosotros le abrimos la puerta. También a mí me faltó sabiduría. Bueno, fueron tantas cosas que trajeron división a nuestro hogar. Y hoy lo que queremos comentar es eso, que no le abramos la puerta a la división, que a nosotros nos afectó también como pareja, nos afectó en el área espiritual. ¿En qué otra área nos afectó la división? Yo pienso que también como con los hijos, porque pues no sé, la manera de educarlos casi siempre es muy calcada como la manera en que crecemos en la casa. Entonces como que Tatiana creció de una manera, yo crecí de otra. Y cada uno comenzó a educar como a su hijo de acuerdo a su propia vivencia. Entonces éramos como divididos, entonces en la forma de cuidarlo, porque solamente teníamos a Andrés, a nuestro hijo mayor. Hoy en día tenemos 3 hijos, pero en esa época teníamos solamente a nuestro hijo mayor, Andrés, y la educación con él era totalmente dividida. Yo me acuerdo que si yo lo consentía, entonces Tatiana lo castigaba. Si Tatiana lo castigaba, yo lo consentía. Y me acuerdo que teníamos hasta divisiones como en la manera de alimentarlo, entonces cada uno pensaba que podía comer algo mejor o en la manera en que hasta lo cuidaba uno. Entonces Tatiana era muy sobreprotectora, yo era más tranquilo. Bueno, a veces también creo que exageré en la tranquilidad y no sé si tienes el recuerdo de una vez que llegó Tatiana de trabajar y Andrés era como bebecito. Tal vez tenía, yo creo que por ahí unos 7 meses, 8 meses. porque él solamente gateaba, se sentaba, y entonces cuando llega Tatiana y entra a la casa, y entonces llega y dice, óyeme,
¿qué está comiendo Andrés? ¿Qué está comiendo? Y cuando menos pensamos, tenía en la mano un grillo grandísimo, pero ya se había comido la mitad y allá se escuchaba Como si estuviera comiendo chitos, un saltamontes. Un saltamontes todo crocante, ¿sí? Y eso el niño era... Y yo apenas, ay, no sé qué, pero todo eso culpaba como... a Sandro de no estar pendiente, él me decía que yo exageraba. Creo que la división era en muchas áreas, la disciplina con el niño, la hora de acostarse, lo que comía, lo que no comía, en todo nos llevábamos la contraria. Sí. No sé por qué a veces como que en el ambiente espiritual, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos discernir esas cosas. Y por tanto los hogares se dividen, qué triste, los hogares a veces recién casados se separan por cosas que tienen arreglo, que tienen solución. Hay que luchar por nuestros hogares. Bueno, ¿qué otra cosa a veces que te acuerdes que éramos como así como divididos? En el ministerio, cuando llegamos a la iglesia, recién llegados, sí. Pues nosotros nos apasionamos. Sandro fue un apasionado impresionante. Dios lo libera en un encuentro, en el encuentro recibe liberación y deja ese vicio completamente de un momento para otro y cambia del cielo a la tierra. Entonces el hombre que no era detallista, el hombre que no era especial, el hombre que no era de palabras, el que no pedía perdón, todo eso cambia. Yo al verlo que ya habíamos determinado separarnos tristemente. Me acuerdo que alguna vez escuchaba un comentario de Billy Graham, que lo entrevistaba un periodista, y el periodista le decía a Billy Graham: ¿y usted alguna vez ha pensado en separarse, ha pensado en divorcio? Y Billy Graham se quedó pensando y dijo: en divorcio no, pero en homicidio sí. Me impactaba porque yo cuando escuché ese comentario yo me sentía igual. Cuando estábamos con Sandro a punto de separarnos, yo no quería ni que me mirara, yo sentía y llegué a sentir odio por mi esposo. Y yo digo definitivamente que del odio al amor hay un paso, porque yo sentía odio y no quería seguir con él y lo veía ya tan cambiado, pero sentía tal vez es demasiado tarde. Quiero hablar de esas mujeres que sienten que es demasiado tarde. Dios siempre tiene una nueva oportunidad y en el Señor se puede, y nuevas son sus misericordias cada día. Entonces en el ministerio también, cuando llegamos a la iglesia, también no fue fácil. Empezamos al poco tiempo de servirle a Dios, ya teníamos una célula grande, empezó a crecer, las personas venían a nuestra casa, que en aquel entonces ni siquiera sala ni comedor teníamos, y recuerdo que la gente se sentaba en el piso y venían, y eran muchas personas en nuestra casa y crecíamos. Y le dábamos gracias a Dios, pero entonces Sandro, yo le decía: ¿por qué dijiste eso? Y él me decía: no, pero es que así es que se debe decir, y él me decía: ¿y tú por qué no llamaste? ¿Y por qué no hiciste? Y nos culpábamos mutuamente. Fue pasando el tiempo y recuerdo que llegamos ya teniendo un ministerio, formando nuestro equipo de 12. Recuerdo que alguna vez dije: no, Sandro no lleva el ministerio bien, yo soy la que lo llevo bien, yo soy la que sé cómo es que se debe organizar. Y bueno, en todos nos dividíamos, inclusive ya estando en la iglesia al comienzo. Y recuerdo que al día le dije: mire, maneje usted sus hombres como quiera. Yo dije: ay, que haga lo que quiera con sus hombres, y yo manejo mis mujeres, y yo las formo, y yo las voy a convertir en mujeres espirituales. Hasta el comienzo vivimos la división dentro de la iglesia. Es un proceso en donde hasta que entendimos que debíamos cerrarle la puerta, no empezaron a cambiar las cosas, aún con los discípulos también. Sí, también me acuerdo de pronto la parte económica. Nosotros, bueno, después de años y lógicamente no empezamos las cosas bien. La verdad, nosotros nos fuimos en contra de la autoridad de nuestros padres, que no estaban de acuerdo con nuestro matrimonio, y entonces fuimos de esos chicos irresponsables, podría decir yo hoy en día, que tomamos la decisión y la famosa frase, ¿no? Vámonos a luchar por nuestro amor. Y la verdad, nunca nos fuimos a luchar por nuestro amor, nos fuimos a luchar el uno contra el otro, totalmente divididos en todo. Yo creo que tenemos recuerdos muy poquitos, tal vez no sé, los primeros meses de habernos ido juntos, todo, pero creo que al año ya era lleno de conflictos, de adversidades, de cosas antagonistas. Pero entonces, bueno, llegamos, todos esos primeros 7 años, pues tuvimos, indudablemente uno asume consecuencias de sus errores. Y cuando uno no está bajo cobertura y bajo la bendición de Dios y bajo la bendición de sus padres, pues no puede haber otro resultado que negativo en la parte financiera.
Nuestros 7 primeros años fueron supremamente difíciles, De escasez. creo que los primeros 4 tenemos recuerdos muy terribles, De ruina. pero de ruina, o sea, de ruina, de ser unos sobrevivientes del día a día, buscar cada día qué comer, cómo pagar las deudas, todo el tiempo de esa manera. Llegamos a la iglesia y comenzamos como a ver una luz de esperanza, comenzamos a ser comerciantes, comenzamos a tener un almacén y ese almacén comenzó a darnos para poder comprar otros. Y llegamos a tener 5 almacenes nosotros de diferentes cosas, de ropa, un café, de niños, de bolsos para y De botas en accesorios. cuero, de accesorios. El de accesorios se llamaba La Joyita de Sandro. Toda la gente acá en Zipaquirá decía, bueno, ¿cómo le ponemos ese almacén? Y entonces por ahí los amigos decían, pues no, pues ¿cómo le vamos a poner? Pues La Joyita de Sandro, porque se vendían muchas joyas en plata. Y así fue, y tenía nombre todo en la parte de afuera de La Joyita de Sandro, pero ese almacén fue el que nos dio como para seguir comprando los otros. Pero ¿qué pasó? Sus negocios Sí. y los míos. Comenzamos también a dividirnos. Entonces eran los almacenes, Tatiana tenía unos almacenes, yo tenía otros. Tatiana tenía una cuenta y yo tenía otra cuenta. Ella tenía una chequera, yo tenía otra chequera. Entonces cada uno, entonces fuera de eso nos hacíamos préstamos. Cuentas por no, pagar. Préstame 1.000.000 de pesos. Y bueno, ¿cuándo me los pagas? Entonces éramos también totalmente como divididos en toda esta parte también económica. ¿Y qué pasa o qué puede suceder para que uno pueda vivir en unidad? Y yo tomo un ejemplo tal vez de la palabra en Marcos 4. El versículo 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así que aquí se habla de una semilla y realmente creo que nuestras vidas son como esa semilla. Una semilla es algo solitario, pero entonces con la semilla tiene que pasar algo. Para poder ser sembrada tiene que morir. Uh-huh. Y yo siempre me acuerdo de eso. Yo crecí en una casa donde teníamos un pedazo de tierra en la parte de atrás y entonces ahí sembrábamos diferentes cosas. Mi papá tenía algunos árboles de durazno y entonces mi papá siempre me decía, no coja los duraznos. Yo decía, pues entonces yo voy a tener mi propio árbol de duraznos. Entonces yo iba y me acababa un durazno, lo sembraba y la matica crecía un poquito y se moría. Y así todas las pepas que sembraba. Entonces luego mi papá me enseñó que realmente tocaba, esa pepa era la semilla, pero tenía que dejarla secar, tenía que dejarla casi sin vida. Entonces cuando estaba casi sin vida era el momento de sembrarla y en ese momento sí podía crecer y salir un árbol de durazno. Ahí es donde está la grandeza, sí. Realmente. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Pues mucho, porque realmente somos una semilla. Entonces, a veces nosotros queremos unirnos como pareja. Para que eso pueda suceder es lo mismo que la semilla tiene que pasar para que se una con la tierra. Entonces, tiene que morir. Entonces, tuvimos que pasar por nuestro encuentro, tener que morir de verdad al orgullo, dejar una vida y un pasado de pecado, de conflictos, mismos. Negarnos, disponer nuestro corazón también para que nos ayudaran, nos aconsejaran, ¿sí? Comenzar a manejar cada área de nuestra vida de una manera totalmente diferente. Y entonces uno se da cuenta que en el momento en que esa semilla se une con la tierra, es que comienza a crecer. Entonces, claro, ese fue el momento. Yo creo que el encuentro fue algo fundamental para nosotros. Es el que cambia nuestra vida, es el que rompe todo un pasado. Y entonces comenzamos a alejarnos de una vida precisamente de división y ahora comenzamos a experimentar una vida de unión. De unidad. Así que, así mismo como hablamos de la unidad, pues ahora, ¿cómo es que manejamos todo esto de la unidad entre los dos?
Así es, yo creo que después de ese encuentro y después de acercarnos a Dios, que esa es la clave, ¿no? La base de todo hogar es el fundamento de todo hogar, la base, el cimiento firme es Cristo. Cuando la casa se edifica sobre la roca, entonces pueden venir los vientos, seguramente, las tempestades, las tormentas, pero la casa no se viene abajo, no es asolada, como iniciábamos diciendo en Mateo, sino que se fortalece y va creciendo fuerte. Entonces ya no era el pensamiento de Sandro. Cuando el Señor viene a estar en medio de nosotros, viene a tomar el lugar en nuestro corazón, entonces ya no era el pensamiento de Sandro y mi pensamiento, sino el pensamiento de Cristo. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo se educan los hijos conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo se lleva un hogar conforme a la palabra de Dios? En el área espiritual, por ejemplo, empezamos a crecer. Entendimos el mismo Jesús dijo en Juan 5:19, que el Padre, el Hijo, hace no las cosas por sí mismo, no hace lo que a Él le parece, no sigue por lo que Él piensa, sino por lo que su Padre le ha enseñado, por lo que ha visto de su Padre, porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Entonces, ¿qué entendimos nosotros? Empezamos a seguir a nuestro Padre, empezamos a mirar cuáles fueron las pisadas de Jesús. Y en la medida que íbamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, el área espiritual empezó a cambiar. Empezamos a unirnos, ya no era el pensamiento del uno del otro, sino ¿qué dice Dios? Sandro empezó a tomar el liderazgo espiritual. Yo por muchos años anhelé que Sandro fuera el líder espiritual y no quiso tomar ese legado hasta que conoció al Señor. Y cuando conoció al Señor, entonces toma esa responsabilidad, toma la antorcha que tenía que traspasarla luego a las generaciones, a nuestros hijos, y hoy en día ellos ven un padre espiritual. Un padre que ora, un hombre que prepara sus mensajes, un hombre que ayuna, que ora, que intercede, una persona espiritual, y eso es lo que los hijos están viendo. Y así como Jesús dice que él hacía lo que veía al Padre hacer, así mismo nuestros hijos hoy, gracias a la parte espiritual que fue fortalecida, están haciendo lo que también ven a su Padre hacer. Mis hijos son hombres y tienen muy presente lo que Sandro hace. Entonces el unirnos en la parte espiritual empezó a cambiar todo. Pero lo primero es la relación con Dios. Porque si la relación en la pareja no está bien, tiene que ver mucho con la relación con Dios. Hasta que nosotros no tuvimos una genuina relación con el Señor y nos dejamos enseñar y fuimos formados por Dios y aprendimos a escuchar a nuestros líderes, a nuestros pastores, aprendimos a escuchar la voz de Dios a través del mensaje, del devocional, de la Biblia, no empezaron a cambiar las cosas entre nosotros y empezó a huir de nosotros la división. Creo que lo primero fue la parte espiritual. Eso fue lo primero que Dios restauró y en lo que empezamos a unirnos. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando uno es unido en la parte espiritual, que es lo más importante, ¿sí? O sea, hay parejas que se unen para muchas cosas, pero no son felices. Pero por donde el comienzo de la unidad debe ser esa parte espiritual, porque es la que te puede llevar a unirte como pareja. Entonces, tan divididos que éramos nosotros como de pareja, ¿no? Porque, digamos, de cierta manera, un poco fríos, un poco distantes. Lo que ocasiona la dureza, ¿no? Sí. Las heridas, el resentimiento. Un poco agresivos, ¿sí? Porque éramos como agresivos el uno con el otro. Pues el gracias trato. a Dios nunca fuimos violentos, digamos, físicamente. Pero emocionalmente sí éramos bastante violentos. Yo creo que sabíamos muy bien cómo hacerle daño al otro, pero de verdad que esa parte espiritual es la que nos vino a cambiar y entonces como que entendió uno lo que significa el verdadero amor. Cuando uno se casa, casi siempre uno llega y dice, mira, yo me caso porque, no sé, Tatiana me va a hacer feliz. Entonces uno todo el tiempo está enfocado en que la otra persona es el que lo va a hacer feliz. Y entonces cuando ya conoce uno en la vida espiritual que realmente el amor es hacer feliz al otro. O sea, ¿cuál es el acto de amor más grande que puede haber? El acto de amor más grande fue que el Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Ya te cuenta que se entregó, o sea, Él murió, Él renunció para darnos a nosotros hoy en día la posibilidad de encontrar una vida eterna, de encontrar nuestra salvación. ¿Y la bendición? Y la bendición, pero entonces, claro, comenzamos a unirnos también como pareja, y entonces comenzamos a compartir muchas cosas en que hoy en día realmente hay personas que pudieran preguntar acá en la iglesia, óyeme, ¿cuál es el mejor amigo del pastor? ¿Con quién se la pasa el pastor?
¿Cuál es la mejor amiga de la pastora? ¿Con quién se la pasa la pastora? Y la verdad, hemos logrado tener esa muy buena amistad donde todo lo construimos juntos, donde nos la pasamos juntos todo el día, todos los días, y que disfrutamos que aún cuando nos han invitado a predicar a otras ciudades, a otras naciones, damos gracias a Dios que siempre nos han dado ese privilegio de invitarnos a los dos, porque cuando viaja uno solo, pues también se siente uno muy solitario. Antes, en el pasado, yo me acuerdo que para mí era una bendición que Tatiana se fuera para donde la mamá. Y yo me acuerdo que me decía, no, mi amorcito, es que mi mamá, yo no la he visto, me provoca irme un par de días. Y yo decía, mi amorcito, pero es que un par de días, ¿qué hace uno en un par de días con la mamá? Yo creo que tranquila, vete toda la semana. Sí, y cuando se iba toda la semana, yo saltaba. Yo me acuerdo que yo en la casa saltaba solo y decía... Bueno, eso no me lo había dicho. ¡Libertad! ¡Libertad! Sí, y yo como que me sentía, me decía, no, qué descanso, qué alegría, ¿sí? Pero era eso, no nos soportábamos. Después de eso, no. Tenemos hoy en día varios principios. Tenemos principios de dedicarnos un día a la semana. Salimos, bueno, toda esta pandemia ha cambiado un poco el tema. Pero ya que estamos retomando nuestra vida, pues siempre vamos al cine o vamos a cenar, o si no hay dinero nos vamos a un parque, caminamos, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer en pareja y no tienen que ver con dinero. Entonces encontramos cómo unirnos y trabajar en nuestras debilidades. Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir eso, mi vida? Que definitivamente, qué bueno cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo. Que el que nos incomoda en pareja para poder reconocer nuestros errores. Es que dice la palabra en Deuteronomio 32:30 que 1 resiste a 1000, pero 2 resisten a 10,000. Así que cuando nos unimos en pareja, cuando nos hacemos uno, que fue el propósito del Señor desde el comienzo, ¿cierto? Ya no serán más 2, sino serán 1. Entonces somos 10 veces más fuertes. Y yo recordaba a Daniel, cuando Daniel determinó no contaminarse con la comida del rey, determinó vivir una vida intachable. Dice la palabra que le vino un espíritu superior. Habla de 10 veces más. Y también la Biblia dice que cuando uno persigue a 1000, pero 2 persiguen a 10,000, quiere decir que cuando nos unimos 2 personas, cuando se une una familia, o sea, es una fuerza poderosa que nadie puede destruir. Somos 10 veces más fuertes, 10 veces mejores. Y definitivamente es lo que nosotros vimos, pasar de todo el extremo de la división en todas las áreas a la unidad. Y eso solamente lo puede hacer, ese es un milagro que solamente puede hacer el Señor, porque somos personas diferentes, educadas de una manera diferente, que venimos de un trasfondo diferente, cultura diferente, todo diferente, a unirse en un milagro llamado matrimonio, que se puede, claro, de la mano del Señor, pasamos de la división a la unidad, aún con nuestros hijos. Porque con nuestros hijos, de pasar de la división con Andrés Felipe el mayor, luego vinieron 2 preciosos hijos que ya hoy en día ya son jóvenes, nos pudimos unir. Entonces ya ellos saben que no nos pueden dividir, porque ¿qué pasa? Cuando los hijos se dan cuenta que el papá y la mamá están divididos, ellos sacan ventaja. Los hijos pueden manipular y tristemente para su propio perjuicio. Entonces cuando hay un papá y una mamá unidos, que piensan en lo mismo, que tienen un mismo lenguaje, que se basan en un mismo estilo de vida, que han renunciado y se han negado a sí mismos para seguir a Cristo, ellos no tienen otra opción que servirle al mismo Dios de sus padres, y no de cualquier manera, sino servir con amor, con pasión. Y hoy en día yo veo a mis hijos apasionados. Lo que yo admiro de Sandro es la pasión. Sandro siempre ha sido evangelista, apasionado. A mí me costó más nacer al ministerio, por ejemplo. Yo al Señor quería adorarlo, honrarlo, quería pasar tiempo con Dios, pero al ministerio a mí me costó. Y yo lo que vi en Sandro fue un ejemplo de pasión, de evangelismo, y eso me llevó a querer también tener un ministerio. Y le doy gracias al Señor por todas las cosas lindas que el Señor ha hecho, gracias a que nos unimos. Y nuestros hijos han visto eso, entonces nuestros hijos dirigen célula, entonces nuestros hijos dirigen alabanza, dirigen ya redes, cosas en la iglesia, porque es lo que han visto en su padre, es lo que han visto en nosotros. Entonces fíjese cómo la unidad transforma. La unidad es una fuerza poderosa que puede transformar. En medio de un mundo, queridas familias que nos están escuchando, donde hoy prima la violencia, donde hoy priman
el vandalismo, tanta división, donde hay una ausencia de una paz verdadera. Creo que las familias tenemos que unirnos. ¿En qué otra área nos unimos? Yo, bueno, creo que qué bueno es unirse uno en el área del ministerio, porque Sí. el servirle a Dios Definitivo. es un tesoro muy grande. Yo no sé si lo veas, pero yo creo que una de las fortalezas que uno puede llegar a tener como pareja es cuando uno precisamente le sirve a Dios. Porque cuando tú le sirves a Dios estás obligado a hacer un buen testimonio. Entonces, todos los días tienes que mirar tu comportamiento, tu nivel espiritual. Y entonces yo digo, no, tan lindo Dios que nos dio esta oportunidad, amor, de servirle a Dios hoy en día, de ser pastores. Ya llevamos 15 años de haber sido ungidos como pastores. Y en estos años Dios nos ha permitido también pues levantar Casa para Dios. ¿Cómo se levanta Casa para Dios? Cuando uno es unido, cuando nos unimos en el ministerio, porque Hacer la visión. Sí, nos unimos a hacer la visión, nos unimos para ver qué vamos a predicar, nos unimos para tomar las decisiones también de la iglesia, ¿sí ves? Porque es importantísimo. A veces yo me encargo mucho de pronto de la parte administrativa, de los arreglos físicos, pero cada uno de ellos siempre están como concertados con los dos. Construimos, diseñamos entre los dos y simplemente tenemos algunas cosas que sí nos repartimos como responsabilidades dentro de la iglesia. Como equipo. Pero como equipo, ¿sí? O sea, nos hacemos responsables, pero construimos entre los dos. Y de verdad que ha sido una gran bendición. Es lo que han encontrado nuestros hijos. Y tal vez yo creo que una de las cosas que siempre he pensado del pastor César Castellanos, y una vez le decía, pastor, lo que yo más admiro de ti realmente no es el ministerio. Lo que yo más admiro de ti es la familia. Así es. Y entonces nosotros dos todos los días como que tenemos como esa meta y decimos, mira, nosotros tenemos que tener el hogar que tiene el pastor César Castellanos, tenemos que tener nuestros hijos como los tiene el pastor César, porque son una gran inspiración. Y la verdad, uno puede conquistar muchas cosas en la vida, pero si uno pues pierde su familia, entonces no tiene ningún sentido. Entonces de verdad que qué gran bendición el poder encontrar la unidad, el ver todos los beneficios que nos ha traído y que hoy en día pues somos unidos en ese espíritu, en ese verdadero amor, a pesar de todas nuestras diferencias que hoy en día pues pueden seguir pasando, pero que ninguna de ellas pues ya nos golpea, nos hiere, nos destruye y nos divide. Y algo importante ahí es que para aquellas familias que dicen, no, pero la mía ha sido difícil, no hemos podido, de la mano del Señor van a poder. Y no solamente eso, sino que diga el débil, fuerte soy. Bástate mi gracia, decía el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tal vez nuestra debilidad realmente fue el hogar. O sea, el milagro más grande que el Señor hizo en nuestra vida fue la restauración de nuestro hogar. Y eso hizo que Dios nos diera unción de restauración. Y la familia o la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear a Sandro y a mí en Zipaquirá es una iglesia de restauración, donde las familias son restauradas, donde las madres, cabeza de familia, también restauran su relación con Dios, donde los hijos han encontrado un lugar. Hay unción de restauración. Y es porque tal vez esa fue nuestra debilidad. Entonces quiero decirle, no se sienta triste, si ha habido debilidades, si usted siente, pero mi esposo no ha cambiado como el pastor Sandro. Pero porque siempre a veces tendemos a comparar, es que si yo tuviera un esposo como el pastor Sandro, no, tú tienes el esposo que Dios te dio y con él el Señor va a hacer milagros. Y con el esposo que tienes van a hacer un gran equipo y van a cumplir sus metas y van a cumplir propósitos. Así que dele al Señor la oportunidad de actuar. Es cuestión de aferrarnos al Señor, de reconocerle, de negarnos a nosotros mismos, de entender que en la unidad hay poder, que la unidad agrada al Señor, que Dios es unidad, Dios es un Dios de unidad. La división no proviene de Dios. Una casa dividida es asolada, una casa dividida no permanece, dice la palabra. Así que necesitamos unirnos. Así que oremos en esta noche. Gracias. Ojalá aprendan de nuestros errores. Fueron muchos que podemos evitarlos si desde un comienzo nos tomamos de la mano del Señor. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. Les invito a todos ahí en su casa que cerremos nuestros ojos por un momento.
Señor Jesús, damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo, eres tú quien nos ha acompañado durante esta enseñanza, durante este testimonio. Gracias, Señor, porque nos sacaste de ese mundo tan terrible que es la división. Todos hablamos de que una de las frases favoritas de Satanás es divide y reinarás. Y realmente, si tú miras todo lo que te rodea y eso logra dividirte, te va a destruir. Y por eso hoy nosotros queremos quebrantar todo espíritu de división que pueda haber en los matrimonios, en los hijos, toda división que se esté formando en este momento, Señor, en las familias, en su área económica, en su área ministerial, en su área de pareja, con los hijos espiritual. Quebrantamos todo plan del enemigo, todo poder de las tinieblas, aún toda división que se quiere formar en nuestras naciones, donde hay disturbios, donde hay odio, donde hay rencores. Señor, te pedimos que seas tú guardando también nuestra amada nación, las naciones de la tierra que nos están viendo en este momento. Trae tu bendición sobre cada persona que está viendo esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén. Dame acá tu mano y vamos a orar por la unidad. Vamos a orar porque Dios desate unidad hoy sobre las familias. En el nombre de Jesús, cada familia que hoy está unida a esta transmisión, que está buscando ese crecimiento espiritual y vivir a la manera del Señor. Hoy queremos orar, Dios. Haznos uno contigo. Así como tú dijiste, Jesús, que eras uno con el Padre y que hacías no las cosas por ti mismo, sino lo que veías hacer del Padre, que podamos nosotros tener esa misma determinación. Cada familia, Señor, que está escuchándonos hoy, pueda tomar la determinación de ser uno contigo, de unirse en espíritu y en verdad contigo. Tú eres la vid, Jesús, la vid verdadera, nosotros los pámpanos. Y el pámpano que permanece unido a la vid da mucho fruto. Hoy oramos porque las familias de Misión Carismática Internacional en Colombia y el mundo se unan y se hagan uno solo con Jesús. Entonces habrá fruto en abundancia, fruto en su área espiritual, fruto con sus hijos porque habrá herencia de bendición y familias sacerdotales, fruto en sus finanzas porque habrá prosperidad, fruto en su ministerio y habrá multiplicación y avivamiento en el lugar donde tú te encuentras. Pero todo comienza con ser uno con el Señor, porque si somos uno con el Señor podremos ser uno como pareja, podremos ser uno y grandes victorias y grandes metas que el Señor tiene preparadas para ti y para mí se harán una realidad gracias a la unidad. Porque la unidad es una fuerza poderosa que trae gozo, que alegra el corazón de Dios. Así de que determinémonos, Señor, pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros por ser uno, por unirnos, que nuestros hijos vean y hereden unidad, que nuestros discípulos vean y hereden unidad, que nuestras iglesias sean de personas unidas, fieles, porque vieron en sus líderes y en sus pastores personas de unidad, de fidelidad, de compromiso. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Bendice a cada familia que hoy está conectada, a cada persona que hoy ha conectado su corazón y su espíritu con esta transmisión. Gracias por este tiempo especial. Damos gloria y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, fue una gran bendición estar con cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias a los pastores César y Emma Claudia Castellanos por esta gran oportunidad. Y por ser ejemplo para nosotros. Creo que nuestro punto de referencia han sido los pastores. Así que gracias, pastores, les amamos. Aquí hemos recibido lo mejor. Creo que lo que somos con Sandro y lo que hemos alcanzado es gracias a esta hermosa cobertura de Misión Carismática Internacional. Bueno, este fin de semana está la autoiglesia. Así que en el horario correspondiente, por favor, vincúlese. Y la próxima semana, bueno, ahí habrá unos nuevos invitados, así que los esperamos este próximo jueves en nuestros seminarios Mi Casa. Bueno, muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga.